Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C391, la Génesis de Tianzuan capítulo 391, el Génesis de Tianzuan. Nota de TL, si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Gracias Destino por unirte al Patreon. Actualización, puedes leer 16 capítulos con anticipación por 10 pesos. He eliminado todos los demás niveles. También estoy traduciendo la novela La Gran Sombra de Gran Bretaña. Es una novela web histórica. Compruébalo en. Una crisis desapareció sin dejar rastro. Después de la calma, estallaron atronadores aplausos en el colosal barco Das Quasen. Los maestros de la formación y muchos constructores colaborativos, al presenciar el formidable poder de la creación por la que habían trabajado durante años, no pudieron ocultar su entusiasmo. Lei Feng también se unió a los aplausos, con el rostro lleno de satisfacción. Sin embargo, surgió en su mente un pensamiento que no podía reprimir. La Alianza de los 10.000 Inmortales había construido meticulosamente el impresionante Tianzuan Soul Locking Array. Nota TL, todos estoy usando Soul Locking y Spirit Locking indistintamente. Son la misma cosa. Pero una vez completado, la Alianza de los 10.000 Inmortales realmente dejaría vivir a Li Fan y a los otros constructores de la formación. No es que Li Fan sospechara demasiado. Las guerras traen paz, pero los generales nunca la ven. No es nada extraordinario a lo largo de la historia. Cuando los emperadores mortales construían tumbas, exterminaban a todos los artesanos involucrados para evitar filtraciones. Li Fan tenía poca confianza en la alianza de los 10.000 Inmortales. Si solo estuvieran monitoreando la gran formación, tal vez todavía hubiera un rayo de esperanza de supervivencia para los maestros de la formación como ellos. Pero ahora, con el Tianzuan Soul Locking Array mostrando tanto poder, era difícil imaginar hasta qué punto la formación podría estar escondida en las sombras. Cuanto más fuerte sea el poder real del Soul Locking Array, más sombrías serán las perspectivas para los maestros de la formación. Quizás el retraso en que la alianza de los 10.000 Inmortales cumpla mis deseos de longevidad esté relacionado con esto. Dado que todos estamos destinados a morir eventualmente, ¿por qué molestarnos con esfuerzos tan adicionales? Lei Feng pensó, sintiendo cada vez más frío por dentro. Justo cuando reflexionaba sobre estrategias futuras, las exclamaciones de la multitud redirigieron su atención al vacío de abajo. Después de la gran explosión, aparte de la red gigante azul del Tianzuan Soul Locking Array, la ubicación del submundo de los 5 elementos ahora estaba vacía. Sin embargo, en ese momento, oleadas visibles de energía salían de varios nodos del Soul Locking Array. ¿Es esa la energía de los 5 elementos? Después de una cuidadosa detección, la expresión de Li Fan cambió ligeramente. Utilizando el vacío como lienzo y los diversos atributos energéticos previamente absorbidos como pigmentos. El Tianzuan Soul Locking Array, como una máquina sofisticada, reconstruyó poco a poco el destruido submundo de los 5 grandes elementos. Este proceso, comparable a la génesis del mundo, se desarrolló descaradamente ante los ojos de la alianza de los 10.000 Inmortales. Las aguas azules subieron, los árboles imponentes crecieron rápidamente y las llamas furiosas se elevaron. Las escenas dentro del antiguo submundo de los 5 grandes elementos se reprodujeron rápidamente a una velocidad que superó con creces la comprensión de Li Feng. Esta magnífica vista cautivó firmemente las mentes de todos los cultivadores del barco Das Quasen. Sin atreverse a hacer el más mínimo ruido, temían perturbar la gran creación del Tianzuan Soul Locking Array. El tiempo pasó lentamente. Después de una duración desconocida, apareció en el mundo un submundo de los 5 elementos completamente nuevo. Había sido remodulado por el espejo Tianzuan, aunque su escala parecía mucho menor que antes, había restaurado el equilibrio original de los 5 elementos. Después de completar esta obra maestra, el Tianzuan Soul Locking Array, al igual que los actores después del final del espectáculo, desapareció lentamente de la vista de todos. Dejando atrás a un grupo de cultivadores de la alianza de los 10.000 Inmortales, llenos de nada más que silencio y aturdimiento. Tales métodos
Li Fan respiró profundamente, reprimiendo el shock y la agitación en su corazón, analizando rápidamente con racionalidad. Diferente de la verdadera creación. No se trata de crear algo de la nada, sino de la recombinación de la materia. Además, este gran submundo recién nacido también parece carecer de la presencia de seres vivos, solo un dominio de energía espiritual reorganizada. Sin embargo, el poder mostrado por el Tianzuan Soulwalking Array es extremadamente aterrador. Parece haber analizado la unidad de los 5 elementos y luego procedió con la ingeniería inversa. Un gran submundo vacío sin presencia de seres vivos, un inexplicable desequilibrio de atributos, el orden dado para completar la construcción de la formación antes de la unidad de los 5 elementos por el oro del caos eterno preparado. Quizás la causa intencional de la explosión en esta gran cueva fue que el espejo Tianzuan completara el análisis de la transformación de los 5 elementos. Como si confirmara las especulaciones de Li Fan, después de la finalización del nuevo gran submundo de los 5 elementos, muchos cultivadores vestidos de negro volaron desde el barco Dust Crossing. Cada uno de ellos voló hacia diferentes grandes submundos, organizando los seres vivos de los 5 elementos que fueron transferidos originalmente. Al poco tiempo, este gran submundo recién nacido recuperó lentamente su vitalidad. En ese momento, un aviso de Ibuji llegó a través de los registros de los 100 asuntos. El conjunto Soulwalking del submundo de los 5 elementos se completó sin problemas y el barco Dust Crossing regresaría a la provincia de Tianchen para una celebración de 3 días. No solo se prepararon muchos alimentos y tés espirituales raros para que todos los probaran gratis, sino que durante el tiempo de descanso, la construcción de formaciones dentro del submundo de los 5 elementos aún contaría para la puntuación general a una velocidad unificada y fija. Con esta noticia, los cultivadores, despertando del shock traído por el Soulwalking Array, se emocionaron. Dado que el Soulwalking Array aún no se ha construido por completo, no debería haber ningún peligro inminente por el momento. Al observar a la emocionada multitud de cultivadores discutiendo, Li Fan pensó por un momento, sintiendo que no debería ser el momento de enfrentar la ejecución todavía. Mientras reflexionaba, Li Fan de repente sintió algo de movimiento de un objeto dentro de su anillo de almacenamiento. Sin mostrar ninguna señal, entró silenciosamente en el barco Dust Crossing y encontró una cabina no tripulada, recuperando el objeto. Fue la clave para controlar el reino pionero de los huesos, la mano izquierda de Hueso Blanco. De él emanaba una leve onda. Li Fan lo percibió levemente y su expresión se volvió un tanto distraída. Compañero taoísta, no he podido comunicarme con usted a través de Jade Slips, por un tiempo, por lo que solo puedo informarle a través de este método. El plazo de arrendamiento de 30 años ha expirado. Bone Pioneer Realm necesita renovar el contrato de arrendamiento. Si es necesario, comuníquese conmigo antes de la fecha de vencimiento. De lo contrario, la clave anterior se volverá ineficaz y ya no podrás ingresar al reino pionero de Hueso Blanco. Los elementos y escenas que quedaron en el reino de los pioneros de hueso se conservarán temporalmente para usted durante 3 meses. Después de 3 meses, procederé con la autorización. Una voz algo familiar sonó en la mente de Li Fan. Era el verdadero maestro del reino pionero de los huesos, el cultivador que afirmaba ser el venerable inmortal de las nieblas púrpuras. A los 9 años, Li Fan le alquiló el reino de vanguardia de Hueso Blanco durante 30 años para engañar a las personas que abandonaban el reino. Ahora, acercándose al final del año 38, el periodo de arrendamiento había terminado. El venerable inmortal de Purple Mists envió un mensaje de consulta. La construcción del Tianzuan Soulwalking Array comenzó el año 29. No esperaba que 10 años pasaran tan rápido. Después de pensarlo un poco, Li Fan no respondió de inmediato al venerable inmortal de Purple Mists. Mientras el barco Dust Crossing regresaba a la provincia de Tianchen y los cultivadores disfrutaban de banquetes y celebraciones en la Academia de las 1000 Estrellas, Li Fan llegó solo a la torre de discusión Dao dentro de la ciudad. Al alquilar un patio apartado, Li Fan instaló casualmente formaciones protectoras y entró en el reino pionero de Hueso Blanco. Dejando atrás 4 calderos Medicine King en miniatura, activó la espada de aniquilación de los 5 elementos, dañando todos sus arreglos. Usando sus permisos, dejó una imagen en el reino de vanguardia. Al regresar al mundo real, Li Fan destruyó la mano izquierda de White Bone, cortando por completo la última conexión con el reino pionero de los huesos.
Clone se encargó de la compra del reino pionero de los huesos en este mundo. De ahora en adelante, pase lo que pase, no deberían rastrearlo hasta mí. Nota TL. Por ahora, estoy de acuerdo con este pensamiento. Reino, submundo, gran submundo. Nota de TL. Hola chicos, Google AdSense sigue rechazando este sitio una y otra vez. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. Ir// Fantasy Stories 797. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C392. 10 años perdidos capítulo 392. 10 años perdidos. Nota de TL. Si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Han pasado tantos años. Si las cosas van como se esperaba, el caldero verdadero del rey de la medicina en el abismo de Kangwu ya debería haber aparecido. Espero que Su Xiaomei y los demás puedan conservar estos 4 pequeños calderos, para que pueda echar un vistazo a los secretos del caldero del rey de la medicina. Antes de abandonar la sucursal de Dao Discussion Tower, Li Fan revisó una vez más el espejo Tianxuan. En primer lugar, revisó las clasificaciones de la lista de oro de la gran competición. Todavía mantenía firmemente la inquebrantable segunda posición. Después de más de 2 años de acumular puntos de forma loca dentro del submundo de los 5 elementos, ya había abierto una brecha considerable con el tercer puesto. Si no ocurría nada importante a continuación, era probable que acabara con este título. En cuanto al primer lugar, Guo Yeson, debido a su insuperable y única deducción de puntos, estaba muy por delante de Li Fan. Actualmente, no parecía haber esperanzas de superarlo. Li Fan miró fijamente el nombre de Guo Yeson. The Solution Desk, nota de TL. No estoy seguro de lo que esto significa, ¿alguna idea? Quizás la alianza de los 10.000 inmortales nunca tuvo la intención de enviarlo. Con un resoplido frío, Li Fan cerró el ranking y revisó los mensajes que había recibido a lo largo de los años. Debido a que se encontraban en varios reinos secretos, los talismanes de la comunicación no podían comunicarse con el mundo exterior. La gran mayoría de los mensajes fueron enviados al espacio del espejo Tianxuan. En su mayoría, eran solo saludos de Esengao, Jin Xuandao y otros, sin nada importante. Li Fan los arrasó. Finalmente, comprobó su propio nivel de mérito. Derivación 31. Al ver este número, Li Fan no pudo evitar sentir un salto en su corazón. De hecho, es el plan milenario de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Solo participé en la construcción de 3 formaciones principales y mi nivel de mérito se disparó a 31. Si uno completara tranquilamente tareas de mérito, me temo que le llevaría toda una vida alcanzar esta altura de cultivo del núcleo dorado. Participar en la construcción de la formación Tianxuan Soul Lock tuvo recompensas por mérito. Y después de completar cada formación, se realizaría la liquidación en tiempo real. Jihon Dao explicó claramente esto cuando se movilizó anteriormente. Después de alcanzar un nivel de mérito de 31, se desbloquearon nuevos privilegios. En primer lugar, hubo algunos pequeños beneficios. Se podrían solicitar visitas gratuitas a ciertos lugares famosos de la Alianza de los 10.000 Inmortales, como el anteriormente visto Museo del Tesoro Divino. Además, se podrían solicitar transferencias de derechos interregionales del mismo nivel. Si Esengao hubiera tenido este privilegio desde el principio, no habría tenido que molestar a los hijos del oráculo y a Jin Xuandao, podría haberse transferido directamente a la provincia de Tianyu. Además de esto, lo que Li Fan valoraba más era el descifrado de algunos datos prohibidos. Li Fan pudo ver ahora en el espejo Tianxuan muchos datos que antes eran inaccesibles. Por ejemplo, la información sobre el examen de ingreso a la Alianza de los 10.000 Inmortales, que se realizaba cada 10 años. Los ojos de Li Fan parpadearon mientras anotaba rápidamente las preguntas para el punto de anclaje del 9º año. Justo cuando Li Fan estaba hojeando ansiosamente varios datos, pasaron 2 días rápidamente. En el último día de descanso, Li Fan recibió mensajes de Heu Youwan y Xian Liu. Ambos habían mirado a su alrededor pero no pudieron encontrar la figura de Li Fan en la sucursal de Qianxin. Sintiéndose algo preocupados, enviaron consultas. Después de que Li Fan respondió que estaba sano y salvo, en el último momento regresó al lugar de celebración. Dentro de la sucursal de Qianxin, las luces estaban muy encendidas. La gente iba y venía, creando una escena animada.
Me sentí un poco cansado, así que me fui a descansar un momento. Por favor, perdóname. Lei Fean dijo con una sonrisa. Xiang Liu y Heo Jou-wan asintieron repetidamente, pareciendo muy comprensivos. Pero es una lástima. Heo Jou-wan meneó la cabeza y suspiró. Oh, ¿qué pasa? Li Fan preguntó. Xiang Liu continuó, amigo, no lo sabes. Ayer, la reconocida Hada Etérea, de la Alianza de los 10.000 Inmortales vino a ofrecer sus condolencias. Es realmente lamentable que hayas perdido la oportunidad de ver su belleza. Heo Jou-wan también estuvo de acuerdo, el Hada Etérea, incomparablemente hermosa, era rara de ver. Las imágenes que he recopilado no pueden capturar ni una fracción de su encanto. Esa belleza trasciende los límites del lenguaje. Solo viéndola con tus propios ojos podrás comprender lo verdaderamente extraordinaria que es. Lei Fean pensó que se trataba solo de una mujer. Se rió entre dientes y se encogió de hombros, despreocupado. Soy un anciano a las puertas de la muerte, ¿por qué me importarían esas cosas? Heo Jou-wan no pudo evitar solemnizarse y bajó la voz. Si un amigo tiene la oportunidad de ver su belleza de cerca, puede que no sea imposible cambiar el destino de uno contra los cielos. El Hada Etérea, su constitución es especial. Lo entiendes. Li Fan meneó la cabeza con una sonrisa. Xiang Liu también sintió que este tema era un poco inoportuno e inmediatamente cambió de tema. Amigo, ¿cuáles son tus planes a continuación? Senior Chi ya ha mostrado públicamente el progreso general de la construcción de la formación Spirit Lock dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Todos los cultivadores que participaron en la construcción del submundo de los 5 elementos pueden elegir libremente sus próximos objetivos. Mientras hablaba, sacó un cristal parecido al jade de su anillo de almacenamiento y se lo entregó. Después de que Li Fean lo tomó y lo examinó, se sorprendió un poco. ¿Cómo puede el progreso de la construcción ser tan rápido? En comparación con lo que había visto de Wan Fu Son hace más de 2 años. El progreso de construcción actual de la formación Spirit Lock se completó casi en su totalidad. El progreso general fue cercano al 95%. Todo se debe a esas voces de oposición que causan problemas. Heo Jou-wan se encogió de hombros. Recientemente, las olas de oposición contra la formación Tianxuan Soul Lock se han vuelto cada vez más fuertes. En algunos lugares incluso se han producido incidentes de uso de la fuerza para detener la construcción. Aunque fueron reprimidos inmediatamente, también indica el peligro de la situación. Para evitar demasiadas complicaciones, todos han estado haciendo todo lo posible y no descansando ni un momento durante este tiempo. Xiang Liu también suspiró profundamente. Realmente no entiendo por qué algunas personas tienen una oposición tan fuerte. Si vieran la actuación de la formación Spirit Lock en el submundo de los 5 elementos, definitivamente cambiarían de opinión. Heo Jou-wan dijo seriamente, es una lástima que Senior y ya haya ordenado que se trata de información ultrasecreta y que no se puede filtrar. De lo contrario, podríamos simplemente decírselo. Li Fan asintió en señal de acuerdo en la superficie, pero interiormente se burló. Si esos oponentes vieran el poder de la formación Spirit Lock con sus propios ojos, probablemente la detendrían a toda costa, incluso a riesgo de sus vidas. No importa. Cuando la formación Tianxuan Soul Lock se popularice verdaderamente, todas las dudas se disiparán sin esfuerzo. Justo cuando los tres hablaban, de repente, la voz de Ibuyi vino de cerca. Li Fan y los demás se sorprendieron y rápidamente se inclinaron ante ella. Ibuyi agitó la mano, con el rostro ligeramente enrojecido, aparentemente después de haber bebido bastante vino espirituoso. Ella le dijo a Li Fan, ten la seguridad de que la Alianza de los 10.000 Inmortales nunca maltratará a quienes han contribuido. La cuestión de prolongar tu vida ha sido aprobada y pronto te entregarán tesoros. Si no sucede nada inesperado, la vida útil adicional será suficiente para sostenerte hasta que superes la etapa del alma naciente. Xiang Liu y Heo Jou-wan estaban muy contentos con la noticia. Lei Fean también mostró una expresión agradecida y agradeció a Ibuyi. Mientras hablaban, un rayo de sol brilló en la rama Qianxin. Es el amanecer. Así como esta noche oscura eventualmente pasará. Bajo el bloqueo del alma de Tianxuan, la alianza de los 10.000 Inmortales seguramente marcará el comienzo de un futuro incomparablemente brillante. La mirada de Ibuyi estaba desenfocada,
pero su tono era increíblemente firme. Li Fan y los demás asintieron en señal de acuerdo. En ese momento, muchos datos aparecieron en la mente de Li Fan de la nada. Fue la visión de la misteriosa desaparición de su clon anterior. Provincia de Yuandao, 10 años de desaparición. En un instante, la expresión de Li Fan no pudo evitar cambiar. Nota de TL: Hola chicos, Google AdSense sigue rechazando este sitio una y otra vez. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. Ir a /Fantasy Stories 797. Contacto: tos. Mi simulación de longevidad C393. Misterioso Destino Celestial capítulo 393. Misterioso Destino Celestial. Nota de TL: Únase a Patreon para leer 20 capítulos anticipados. Por favor, vaya a Patreon. Amigo Li Fan, ¿estás bien? Ibuji y los demás notaron que la expresión de Li Fan de repente se volvió algo desagradable y preguntaron con preocupación. Li Fan mostró una sonrisa forzada. Tal vez simplemente me estoy haciendo viejo y no me estoy acostumbrando a la atmósfera animada aquí. De repente me sentí un poco incómodo. Hyo Jo-wan se sintió un poco culpable, no debería haberte molestado durante el descanso. Li Fan agitó ligeramente su mano, hermano Hyo, no te preocupes por eso. Regresaré y descansaré. Xian y Hyo asintieron repetidamente. Antes de irse, Ibuji miró a Li Fan y de repente le preguntó, ¿puedes decirme, en los últimos años, aunque sabías que se te acababa el tiempo, cómo mantuviste un estado tan optimista e intrépido? Xiang Liu y Hyo Jo-wan también parecían curiosos. Li Fan hizo una pausa por un momento y dijo con calma. Trata cada día como el último día y entonces no tendrás miedo a la muerte, solo eso. Había una luz extraña en los ojos de Ibuji, asintiendo lentamente. A continuación, antes de que finalice la gran competencia, organizaré para ustedes una tarea un poco más fácil pero aún importante para la construcción del Soul Locking Array. Considéralo algo que te mereces. Después de un rato, Ibuji volvió a hablar. Li Fan no mostró emoción en su rostro, solo dijo con calma, en ese caso, gracias, Senior Chi. Luego se despidió de todos y regresó al pequeño patio alquilado en el pabellón Dao. En la habitación secreta, Li Fan solucionó la repentina reaparición de los recuerdos del avatar en su mente. Y también recordó algunas de las contramedidas que su órgano principal había adoptado anteriormente. Sacando la hoja de jade en blanco del anillo de almacenamiento, efectivamente, el contenido fue restaurado. Cuando el avatar Xiao Fan y Anji abandonaron la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, decidieron viajar juntos a la provincia de Yuandao. En ese momento, estuvo cerca de fondear durante 29 años y el incidente 10 años de desaparición de la provincia de Yuandao estaba a punto de ocurrir. Para probar la influencia de Lid que acechaba sobre la provincia de Yuandao, Li Fan registró este asunto de manera críptica en el trozo de jade que solo él conocía. A modo de comparación, Li Fan también inscribió las palabras Dao y fuente en 2 tiras de jade en blanco respectivamente. Como Li Fan esperaba. Cuando el momento entró en el año 29 de anclaje, Li Fan perdió inconscientemente todos los recuerdos relacionados con la provincia de Yuandao y todo lo asociado con ella. Incluso él mismo olvidó la existencia del avatar en la provincia de Yuandao. No solo los recuerdos, sino también los registros en el comprobante de jade quedaron completamente en blanco. Solo quedaron las palabras Dao y fuente inscritas por separado. Nota TL: Yuan se puede traducir como fuente. No puedo recordar, la expresión de Li Fan se volvió extremadamente solemne. Si no fuera por el hecho de que no pude crear el avatar, sería extremadamente difícil notar algo. Sin embargo, aún así, sabiendo que algo anda mal y está sucediendo, todavía no podía recordar nada sobre la provincia de Yuandao. Hasta ahora, anclando desde hace 39 años. La desaparecida provincia de Yuandao reapareció en la Tierra. De hecho, incluso ahora que sé qué pasó con el avatar, no son conscientes de todo esto. Al mismo tiempo, en la provincia de Yuandao. Amigo Xiao Fan, ¿qué pasa? Anji se giró para mirar a Xiao Fan, sorprendido. Actualmente se dirigían a un remanente de la capital celestial. Se dice que en la antigüedad, la capital celestial estaba suspendida sobre los 9 cielos, conocida como el origen de Dao,
el líder de todas las sectas. Posteriormente, por razones desconocidas, la capital celestial cayó a la tierra, formando más de 10 reliquias dentro del actual territorio de la provincia de Yuandao. Su propósito en este viaje era uno de ellos. Tenía la premonición de que podría haber una gran oportunidad esperándolo. Con esto en mente, Angie volvió a mirar a Xiao Fan. La fortuna de esta persona es oscura y difícil de discernir. Según la escritura del destino celestial, o bien su fortuna es demasiado fuerte, más allá de lo que puedo discernir actualmente, o bien su fortuna es demasiado débil, casi inexistente, por lo que no se puede discernir. Puede obtener el fruto de la longevidad de 300 años, que definitivamente pertenece al primero. Quizás este viaje pueda aprovechar su fortuna. Angie pensó en secreto. La escritura del destino celestial fue la técnica de cultivo que practicó, creada por una figura extraordinaria que observó al antiguo pájaro divino, el fénix del destino celestial. Esta técnica es la razón por la que obtuvo el primer premio en el concurso de pesca y comenzó la píldora de plumas celestiales en la caja del tesoro de plumas azules. La escritura del destino celestial tenía muchos usos misteriosos, pero el aspecto más central era la capacidad de controlar la propia fortuna. Según las escrituras, la fortuna de los seres vivos no es constante, sino que interactúa constantemente con el mundo exterior. Si uno no puede controlar su propia fortuna, entonces en cada golpe sucesivo, de suerte, ésta disminuirá continuamente. Y practicando la escritura del destino celestial, uno generalmente puede hacer converger su propia fortuna, evitando desperdiciarla en asuntos innecesarios. Cuando llega el momento crítico, uno puede hacer estallar la fortuna acumulada de una sola vez, logrando así casi un estado de lograr lo que uno desea. Por supuesto, los efectos secundarios son inevitables. Después del estallido, habrá un largo periodo de declive. Durante este tiempo, se puede decir que incluso beber agua fría sería como tener los dientes tapados y todo saldría mal. La solución es encontrar a alguien con mucha fortuna y seguirlo de cerca. Utilice su fortuna para resolver la crisis. Sin embargo, el avatar Xiao Fan no podía conocer los pensamientos de Angie. En el momento en que los 10 años desaparecidos fueron restaurados, las experiencias compartidas desde su cuerpo principal inundaron su mente. Pero sus sentidos no percibieron ninguna pérdida de tiempo. El tremendo contraste provocó una sensación de dislocación, haciendo que el avatar se sintiera extremadamente incómodo. Sin embargo, no lo mostró delante de Angie. Mantuvo la calma y voló junto a él. Xiao Fan, no es nada, solo recordé de repente algunos eventos pasados con eso. El avatar miró al cielo, su expresión inexplicable. Angie, oh. Amigo Xiao, ¿también has estado en esta provincia de Yuandao? Angie preguntó con curiosidad. Jeje, eso es algo de hace mucho tiempo. Mientras charlaban, los dos, con sus propias agendas, partieron una vez más hacia los restos de la capital celestial. Mientras tanto, en el cuerpo original de Li Fan en la provincia de Tianjin, después de darse cuenta de los sentimientos de su avatar, también reflexionó. Aunque él ha desaparecido temporalmente, su influencia permanece. Los seres de la provincia de Yuandao desconocen por completo que han consumido 10 años de su tiempo. Aunque el avatar conocía los hechos establecidos, todavía no podía detectar nada inusual. El poder de la percepción distorsionada es formidable. La razón por la que pude percibirlo rápidamente no es porque me haya liberado de su influencia, sino porque mi percepción se basa en la experiencia de ser consumido por 10 años de tiempo en el 12º retorno, no en esta vida. Aunque su poder es fuerte, no puede penetrar el tiempo. Con estos pensamientos, Li Fan exhaló profundamente un soplo de aire turbio. Las ligeras sombras traídas por eso en su corazón se disiparon gradualmente. Por ahora, parece que mientras elimine los rastros que me deja, no debería haber mucho problema. Nota de TL. Hola chicos, Google AdSense sigue rechazando este sitio una y otra vez. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. Ir a /Fantasy Stories 797. Hay 20 capítulos avanzados disponibles para Patreons. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C394. Perspectiva sobre el caos capítulo 394. Perspectiva sobre el caos.
Nota de TL. Únase a Patreon para leer 20 capítulos anticipados. Por favor, vaya a Patreon. En este momento no es urgente. Espera hasta que regreses a la cima de la montaña de la disociación, y durante los 9 años esperando que la verdad se recargue por completo, será el momento perfecto para hacerlo. En cuanto a lo que se cierne sobre la provincia de Yuandao, tal vez solo cuando alcance el estatus de sabio inmortal en el futuro podré explorar su verdadera naturaleza. Antes de eso, es mejor evitarlo. Una preocupación se resolvió temporalmente. A medida que este mundo se acercaba a su fin, Li Fan resolvió su situación actual. En más de una década de días ininterrumpidos de establecimiento de formaciones, Li Fan, con la técnica secreta de Dao del Divino, no descuidó otros asuntos. Finalmente terminó de leer el clásico médico inmortal. Desde esta magnífica obra maestra, Li Fan también pudo vislumbrar los pensamientos del Doctor Celestial. El Doctor Celestial creía que todo en el mundo podía curarse. Desde piedras, plantas y animales, hasta personas, montañas, lagos e incluso el mundo mismo. A los ojos de un verdadero médico, no había ninguna diferencia esencial. Los practicantes, desde pequeños hasta grandes, progresaban constantemente. La perseverancia conduciría a la transformación de curar a las personas a curar al mundo. Aunque el clásico médico inmortal no mencionaba métodos de cultivo, parecía haber muchos misterios ocultos entre líneas. Es una lástima que todavía me falte talento. Si yo fuera un verdadero genio, tal vez habría podido comprender una técnica a partir de ella. Quizás pueda utilizar métodos indirectos. Li Fan entrecerró los ojos mientras un pensamiento difícil pasaba por su mente. Inmediatamente lo suprimió. Olvídalo, el riesgo es demasiado alto. El Doctor Celestial es misterioso e impredecible. Si descubriera que el clásico médico inmortal está circulando en el mundo, quién sabe qué tipo de trastorno podría causar. Estudiarlo yo mismo solo me llevará un poco más de tiempo. Combinando la comprensión de los seres sintientes del clásico médico inmortal, Li Fan también continuó modificando y mejorando el Creation Forge Art. El recuerdo eterno del maestro Tianyan todavía tiene una última oportunidad de uso. Actualmente, no tengo mucha confianza en poder salir adelante con éxito. Lo intentaré por última vez cuando mi vida llegue a su fin. Método infinito, de San Xiliang, he dominado gradualmente su esencia a lo largo de los años. Con configuraciones de formación continuas, mi dominio de las formaciones ha logrado avances notables. Conocimiento teórico combinado con aplicación práctica. Ahora incluso un maestro de formación del alma naciente común y corriente puede no superarme. Luego está el mantra de refinamiento del corazón de Xuanuan, y la técnica de misterio de vida y muerte. La combinación de los dos puede aumentar rápidamente la fuerza del alma. Aunque todavía estoy en proceso de recuperación desde el último juicio, el tiempo es lo único que no me falta. Un cristal azul en el mar de conciencia de Li Fan emitía una luz azul profunda. Bajo la bendición de sus técnicas sobrenaturales, aunque Li Fan había aprendido muchas cosas, permaneció tranquilo. Aparte de las ya dominadas, hay 2 cosas más que me resultan igualmente útiles. Con esto en mente, Li Fan usó su mano como bolígrafo y rápidamente escribió la palabra caos en el vacío frente a él. Parecía que una energía inusual convergía hacia los trazos de su pluma. Li Fan siguió de cerca los cambios que ocurrieron en su interior. Desafortunadamente, parecía que su comprensión no era suficiente y la palabra caos finalmente no tomó forma. Después de persistir por un momento, se disipó sin dejar rastro. Caos. Agitó una espada de aniquilación de los 5 elementos, borrando el aliento restante, y Li Fan cayó en contemplación. Este personaje Caos era exactamente el mismo que el de la piedra del personaje Caos en el dominio Maze of Chaos Stone donde Li Fan había estado atrapado antes. Confiando en copiar la palabra Caos, Li Fan pudo abrir el pasaje del dominio misterioso y escapar. Sin embargo, después, Li Fan siempre sintió que este personaje Caos no era de ninguna manera simplemente un cambio para el pasaje. La inquietante escena en el centro del dominio misterioso parecía estar estrechamente relacionada con él. Si pudiera comprenderlo, no. Me temo que mientras pueda reproducir este personaje, Caos, será un poder sobrenatural no menos inferior a mi espada de aniquilación de los 5 grandes elementos. Aparte del personaje del Caos.
También hay escenas de los 5 elementos regresando a uno que Li Fan observó no hace mucho, la gran explosión destruyendo todo y la escena de la formación de bloqueo del alma Tianxuan, inversión de los 5 elementos regresando a uno. Actualmente, mi gran espada de aniquilación de los 5 elementos simplemente usa la generación de los 5 elementos como su poder. Pero en realidad, la circulación de los 5 elementos puede producir un inmenso poder destructivo. Quizás pueda combinar este poder de destrucción para mejorar una nueva versión de la espada de aniquilación de los 5 grandes elementos. Li Fan reflexionó sobre el poder de los 5 elementos en su Dantian. En el misterioso mundo de Xuanhuan, donde no se podían practicar diferentes métodos de cultivo juntos, sin la presencia de buenos maestros y amigos. Todo conocimiento del cultivo era un tesoro inestimable y para obtenerlo había que pagar el precio correspondiente. Y aquellos verdaderos secretos que no fueron transmitidos quedaron aún más profundamente ocultos en altas torres, fuera de nuestro alcance. En un mundo de cultivo así, Li Fan quería obtener poder mucho más allá de los demás y tuvo que confiar en su propia exploración. Desafortunadamente, antes de que los asuntos mundanos pudieran llegar a su fin, apenas 2 días después, Li Fan se despertó con un mensaje. Resultó ser un mensaje enviado por Ibuyi. Primero preguntó sobre su recuperación y luego lo dejó ir al monasterio de las 1000 estrellas. Li Fan no interrumpió el proceso de comprensión, simplemente separó una hebra de conciencia para controlar su viaje. A continuación, no tienes que trabajar tan duro y participar personalmente en la construcción de la matriz. Simplemente siga al responsable de la inspección. Ibuyi sonrió y le dijo a Li Fan. Con quien formarás equipo es Wan Fuson. Ya que te conoces, te resultará conveniente. Tus puntos no serán mucho menores que los de quienes construyen la matriz y podrás mantener tu segunda posición. Normalmente, este puesto no se asignaría a maestros de formación competitivos como tú. Pero si eres tú, creo que los demás no dirán mucho. Ella habló y entregó otros registros de 100 asuntos. Los registros anteriores de 100 Matters y Escape Shadow habían sido entregados al salir de la cueva de los 5 elementos, pero esta vez fue diferente. No había información de distribución de varios suministros, solo un mapa aproximado de los estados del reino Xuanhuan. Fue muy similar al vistazo visto en el espacio de los conjuntos de transmisión de larga distancia. Puedes consultar los detalles del trabajo y de tus compañeros a través de los registros de los 100 asuntos. Ibuyi todavía le explicó diligentemente a Li Fan. La mayor parte de la mente de Li Fan estaba concentrada en comprender a Dao, por lo que parecía algo distraído mientras asentía. Al ver esto, Ibuyi solo pudo suspirar interiormente, se está deteriorando cada vez más. Parece que su caída no está lejos. Me pregunto cuándo se enviarán esos tesoros de longevidad. Después de despedirse de Ibuyi, Li Fan se puso en contacto con Wan Fuson a través de Records of 100 Matters. El tono de Fatty se volvió aún más educado. Después de que ambos se conocieron en la plaza del conjunto de transmisión del estado de Tianjin, utilizaron el conjunto de transmisión para llegar al conjunto de bloqueo de almas casi terminado en el estado de Lanling. Este estado estaba ubicado en el extremo sur del reino Xuanhuan y era relativamente remoto. Encontraron varias barreras en el camino antes de llegar finalmente. Pasar a través de innumerables barreras de niebla blanca hizo que Li Fan, que ya estaba envejeciendo, se sintiera aún más miserable. Sus ojos parecían apagados y sin vida. Aunque Li Fan en realidad estaba inmerso en la comprensión de Dao, eso no impidió que otros lo malinterpretaran. Al menos Wan Fuson estaba algo nervioso, temiendo que Li Fan pudiera morir justo a su lado. Jeje, puedes descansar todo lo que quieras más tarde, amigo mío. Déjamelo todo a mí. Wan Fuson así lo dijo. Nota de TL, hola chicos, Google AdSense sigue rechazando este sitio una y otra vez. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. Ir a /Fantasy Stories 797 hay 20 capítulos avanzados disponibles para Patreons. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C395. Llamas que surgen del abismo capítulo 395. Llamas que surgen del abismo. Nota de TL. Únase a Patreon para leer 20 capítulos anticipados. Por favor, vaya a Patreon. Aunque la provincia de Lanlin estaba situada en una zona remota, su paisaje natural era bastante peculiar.
En el aire colgaban imponentes picos en forma de pilares de piedra, que se asemejaban a un bosque de 1000 agujas. Debajo de las montañas flotantes, el profundo valle era una aterradora zona prohibida compuesta enteramente de ceniza negra. Incluso en ese momento, volando a miles de pies de altura, Li Fan todavía podía sentir el aura inquietante que emanaba desde abajo. Wan Fuson estaba de pie en el barco Das Quasem, contemplando el paisaje de abajo. Su expresión no pudo evitar cambiar ligeramente, verdaderamente un lugar desolado. Comparado con este lugar fantasmal, las 10.000 millas de arenas ardientes que vimos antes no son nada peligrosas. Al escuchar esto, Li Fan también miró hacia el fondo del profundo valle. En el océano de ceniza negra todavía se podían ver tenues llamas oscuras que no habían sido extinguidas. De vez en cuando, una suave brisa recogía una hebra de ceniza negra del océano, revoloteando y elevándose continuamente, estrellándose contra el barco Das Quasem donde estaba Li Fan. La ceniza aparentemente ingrávida, al chocar con la barrera protectora del barco Das Quasem, provocó violentas fluctuaciones. Como si hubiera sufrido un gran impacto, apareció un pequeño agujero en la barrera de luz carmesí. Luego, ola tras ola de ondas se extendieron hacia afuera. Aunque solo una parte de su conciencia controlaba su cuerpo, Li Fan todavía estaba atónito por la escena que tenía ante sí. No pudo evitar preguntar, ¿qué diablos es esta ceniza negra? Wan Fuson primero controló el barco Das Quasem para que volara hacia arriba, evitando la ceniza ascendente del valle profundo. Luego explicó, este es el residuo que quedó después de la quema del fuego que fluye de extinción silenciosa. Todos los rastros de vida han desaparecido, dejando solo el poder de la extinción. Es bastante siniestro, es mejor evitarlo tanto como sea posible. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el barco Das Quasem aceleró y se dirigió hacia la zona central de la provincia de Lanling. Al observar el mundo aparentemente interminable, completamente oscuro y desolado que se encuentra debajo, Wan Fuson no pudo evitar sentirse emocionado. Afortunadamente, usamos decenas de miles de picos como una matriz para controlar el fuego que fluye de extinción silenciosa, dentro de la provincia de Lanling. De lo contrario, las zonas circundantes habrían corrido la misma suerte. ¿Extinción silenciosa con fuego fluido? El aura de la ceniza negra que impregnaba el aire hizo que Li Fan, que ya estaba en su límite, se sintiera aún más incómodo. Él frunció el ceño y pensó para sí mismo. Parecía haber visto este nombre en alguna parte. En su mar de conciencia, los fragmentos de memoria brillaban con patrones Dao y, después de un momento, de repente aparecieron fragmentos de frases que había leído antes. Provincia de Kangwu, 28 montañas y ríos. Una noche, en un año y mes determinados, desapareció de la noche a la mañana, dejando solo un abismo sin fondo. El extraño objeto de la Tierra, el mapa de la montaña y el río Kangwu, se originó a partir de esto. Después de la desaparición de las montañas y ríos de la provincia de Kangwu por 9º año, llamas negras parecidas al agua surgieron del abismo. Las feroces llamas continuaron, sin poder extinguirse. La gente de aquella época lo llamaba el fuego fluido de extinción silenciosa. Li Fan luego preguntó, ¿es el fuego negro que surgió del abismo en Kangwu? Wan Fuson se sobresaltó un poco y luego entrecerró los ojos, como si recordara algo. Después de mucho tiempo, asintió levemente, sí. Después de la aparición del fuego fluido de extinción silenciosa del abismo de Kangwu, se extendió hacia las áreas circundantes. Varias provincias seguidas sufrieron. No fue hasta cerca de la provincia de Lanling que quedó bajo control. Li Fan de repente quedó desconcertado. La provincia de Kangwu estaba en la esquina suroeste del reino de Xuan'an, mientras que la provincia de Lanling estaba casi directamente al sur. El alcance de la devastación causada por este incendio fluido de extinción silenciosa parecía bastante grande. Joven amigo, no te preocupes. Desde entonces, el fuego fluido de extinción silenciosa no ha vuelto a aparecer. La causa de este desastre catastrófico, que podría describirse como el fin del mundo, sigue siendo un misterio. Al principio, la Alianza pensó que era obra de los 5 ancianos. Sin embargo, después de investigaciones in situ, fue denegado. Ese es el verdadero poder del cielo y de la tierra, me temo que está fuera del alcance de los cultivadores. Wan Fuson compartió casualmente sus ideas con Li Fan. Poco después llegaron a su destino.
Antes de inspeccionar el Soul Locking Array, visitemos primero al funcionario residente de la provincia de Lanling. Este mayor era originario de nuestra provincia de Tianyu y me ha cuidado mucho en el pasado. Ahora que estamos aquí, no debemos descuidar la etiqueta. Señalando un pico agudo que atravesaba las nubes que se avecinaban, Wan Fuson le dijo a Li Fan. Los pensamientos de Li Fan cambiaron y ya adivinó quién era el mayor mencionado por Wan Fuson. ¿Te refieres al excomandante de la guarnición de la provincia de Tianyu, el mayor Wan Xingxiu? Wan Fuson asintió con una sonrisa. Luego guardó el barco de Asquasen y llevó a todos a volar hacia un pequeño patio en la cima de la montaña. Ya que somos conocidos, ¿por qué ser tan formales? Entra, no te saludaré personalmente, chico. Desde lejos, una voz llegó a los oídos de todos. En ese caso, gracias a Senior por tu amabilidad. El rostro de Wan Fuson se iluminó con una sonrisa y respondió repetidamente. Hizo un gesto a los otros cultivadores para que esperaran en la puerta, mientras él y Li Fan entraban al patio. El patio era bastante sencillo, con un solo pino en pie. Debajo de él, un cultivador de mediana edad yacía tranquilamente en un banco largo, balanceándose suavemente. Sosteniendo un abanico de hojas de palma, ocasionalmente lo abanicaba unas cuantas veces. ¿Cuánto tiempo sin verte, mayor? Estás tan espléndido como siempre. Wan Fuson hizo una reverencia en señal de respeto. Li Fan también hizo lo mismo y dijo, saludos, Senior Wan. Tu nombre es Li Fan, ¿verdad? He oído hablar de ti. Wan Xingxiu miró a Li Fan, una expresión juguetona en su rostro. Tu perseverancia es mucho más fuerte que la mía. El corazón de Li Fan dio un vuelco y respondió modestamente, jeje, Senior es demasiado amable. Wan Fuson intervino en este punto, aunque Li Fan es dirigente, en comparación con Senior, todavía se queda corto, quien en la provincia de Tianyu no lo sabe. Antes de que pudiera terminar su frase, Wan Xingxiu lo interrumpió. Niño, los héroes no se detienen en glorias pasadas. Ahora estoy deprimido así, pero tú estás aquí para alardear de mis logros pasados, ¿cuál es tu intención? La mirada de Wan Xingxiu recorrió Wan Fuson y su expresión mostró disgusto. Wan Fuson no esperaba que sus halagos fueran contraproducentes, dijo torpemente, Senior, me conoces. Aunque me prestes tu coraje, no me atrevería a oponerme a ti. Wan Xingxiu resopló fríamente, pero su expresión volvió a la normalidad. Con un tono algo aburrido, dijo, niño, eres realmente aburrido. Está bien, hace mucho tiempo que no veo viejos amigos en este lugar. No está mal que hayas venido de visita. Ya entiendo lo que quieres decir, así que sigue adelante con valentía. Conmigo aquí, el pequeño terreno de la provincia de Lanling no se pondrá patas arriba. Terminando sus palabras, Wan Xingxiu agitó suavemente el abanico de hojas de palma en su mano. De repente, apareció una pequeña espada dorada que voló hacia la mano de Wan Fuson. Ha pasado mucho tiempo desde que me mostré ante todos. Quiero ver si realmente hay alguien que quiera probar si mi espada está afilada. Dijo Wan Xingxiu con gran alegría. Wan Fuson estaba muy contento y rápidamente dijo, gracias, mayor. Por cierto, mientras guardaba la espada voladora dorada, Wan Fuson quiso decir algo más. Pero Wan Xingxiu lo detuvo. He considerado seriamente la opinión del mayor He. Pero ahora solo soy un cultivador de almas nacientes y no seré de mucha ayuda incluso si voy. Además, el ex líder ha fallecido y el cargo de comandante ha sido decidido. Ya no tengo intención de competir por nada. Puedes irte ahora. Con eso, Wan Xingxiu agitó su abanico de hojas de palma. Después de una ráfaga de viento, Li Fan y Wan Fuson se encontraron fuera del patio. Nota de TL, hola chicos, Google AdSense sigue rechazando este sitio una y otra vez. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. Ir a /Fantasy Stories 797. Hay 20 capítulos avanzados disponibles para Patreons. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C396. Reunión después de 10 años. Capítulo 396. Reunión después de 10 años. Nota de TL. Deshabilite AD Blocker. Si no quieres anuncios, únete a Patreon para leer 20 capítulos anticipados. Por favor, vaya a Patreon. Únete a Discord.
Aunque había cierto arrepentimiento en el rostro de Wan Fuson, era evidente que el propósito de este viaje se había logrado. Vamos, con la espada divina estrella caída de Wan Xingqiu protegiéndonos, definitivamente estaremos a salvo en este viaje, dijo. Invocó nuevamente el barco Das Quasen, incapaz de contener su alegría. Al recordar la conversación entre los dos en el patio hace un momento, Li Fan reflexionó, ¿se ha vuelto tan serio el movimiento de resistencia en la zona? ¿Realmente necesitamos buscar protección? Wan Fuson dijo, más vale prevenir que lamentar. Cualquier cosa puede pasar en este lugar remoto. Si las cosas salen mal y ambos estamos implicados, podemos arrojar todo al abismo y afirmar que fue un accidente. ¿Qué más podemos hacer? Con Wan Xingqiu protegiéndonos, es diferente. Wan Fuson parecía complacido, aunque ahora solo tiene el cultivo de la transformación del alma. Caer del reino de la integración Dao al reino de la transformación del alma lo hace mucho más poderoso que los cultivadores ordinarios de la transformación del alma. Al menos, en la provincia de Lanlin, donde no hay ningún antepasado Dao en el poder. Con la espada divina estrella caída, Wan Xingqiu puede suprimirlo todo. El hombre gordito volvió a sacar la espada dorada, acariciándola con cariño. Li Fan miró fijamente la espada divina de la estrella caída, sintiendo débilmente un impulso creciente. Al recordar la apariencia perezosa que acababa de ver, no pudo evitar sentirse emocionado. Una generación de expertos en integración de Dao, pero terminó en ese estado simplemente porque no vio la situación con claridad. Entonces recordó las palabras de Wan Xingqiu y no pudo evitar preguntar. Anteriormente, el mayor Wan dijo que el antiguo líder había fallecido. ¿Eso significa que el sabio inmortal He Chen ha caído? Sí, no hace mucho. Finalmente murió silenciosamente en su propio patio extremo celestial, junto con ese sauce. El rostro anciano del sabio inmortal He Chen apareció en la mente de Li Fan. Si no fuera por la verdad, me temo que pronto estaría esperando la muerte con miedo, como él. ¿Qué importa si uno alcanza el nivel de integración Dao? Sin lograr la longevidad, todo es inútil. Como si las emociones traídas por la caída del viejo experto en integración Dao hubieran abierto las compuertas. Wan Fuson guardó la espada divina de la estrella caída y suspiró. Quizás la desesperación de Wan Xingqiu también esté relacionada con este asunto. A pesar de controlar los cimientos de la guarnición de la Alianza de los 10.000 Inmortales durante 500 años, el sabio inmortal He Chen todavía no tenía esperanzas de longevidad. Muestra lo difícil que es desafiar las leyes del cielo y de la tierra. Para Wan Xingqiu, quien ha sido despojado de su cultivo y quiere comenzar de nuevo desde el reino de la transformación del alma, es aún más difícil. Ya sabes, para lograr nuevamente la integración Dao, uno debe confiar en una esencia celestial y terrenal similar a la anterior. Tal esencia es rara, y si existen requisitos específicos para su naturaleza, se vuelve casi imposible. En la charla con Wan Fuson, el Das Quasen Do llegó al área central del Locking Spirit Array, donde se colocaría la posición designada para el Tianzuan Array Hub. La formación aún no estaba completamente construida y requeriría algún tiempo para completarse. A excepción de los maestros de formación de la Academia de la Rama Universal, los otros cultivadores no eran muy amigables con Wan Fuson y Li Fan a su llegada. Al menos así lo parecía. Sin embargo, después de que Wan Fuson lanzó Fallen Star Divine Sword, estos cultivadores tuvieron que contenerse. Al mismo tiempo, en la provincia de Xilin, cerca del antiguo mar de Kongyun, ahora el abismo de Kongyun. Sang Aobo miró el vacío infinito no muy lejos, con el rostro lleno de tristeza. Aunque había visto esta escena más de una vez, todavía le resultaba difícil aceptarla. Su ciudad natal, el océano que una vez fue azul y lleno de vida. Al verlo de nuevo, se había convertido en esto. Aobo, mis condolencias. Xiaoen se acercó, le dio unas palmaditas en el hombro y lo consoló. ¿Qué pasó en aquel entonces? ¿Cómo pudo el vasto mar de Kongyun llegar a ser así de repente? Sang Aobo no pudo evitar preguntar de nuevo. Xiaoen negó con la cabeza, yo tampoco lo sé. Cuando Senior Skull advirtió repentinamente que el mar de Kongyun podría enfrentar una catástrofe, poco después de partir hacia la provincia de Husan, yo también abandoné el mar de Kongyun. Pero Ye Feipen parecía saber algo e insistió en no irse conmigo. Al principio pensé que me estaba ocultando algo, pero desde entonces nunca volvió a aparecer.
Creo que ya debería haber fallecido hace mucho tiempo. Si lo hubiera sabido, debería haberle avisado en aquel entonces. Los ojos de Xiaoen mostraban un rastro de tristeza. Después de un largo silencio, continuó. En los últimos años he intentado preguntar sobre los cambios en el mar de Kongyun. Pero lo que me sorprendió es que, en menos de un año, la mayoría de los cultivadores casi no tienen ninguna impresión del mar de Kongyun. Es como si esta zona nunca hubiera existido. Incluso ahora, solo recuerdo la existencia del mar de Kongyun cuando miro el abismo frente a mí. San Daobo dijo, siento lo mismo. En la prefectura de Hyusan, desde hace casi 10 años, no tengo ni un solo recuerdo del mar de Kongyun. Fue solo después de regresar y encontrarte que, al ver el abismo Kongyun, los recuerdos del pasado surgieron como una marea. Hizo una pausa y susurró, esta debería ser la influencia del Señor de la vida eterna. Xiaoen también asintió levemente, quizás dentro de poco, los recuerdos en nuestras mentes desaparecerán por completo, al igual que el antiguo mar Kongyun, desaparecido para siempre. Los dos se miraron en silencio. Al borde del abismo había silencio. No mucho después, el silencio fue interrumpido por un estruendo lejano. Se dieron la vuelta y descubrieron que su Xiao Mei y su Chanyu estaban entrenando nuevamente. Hermano, ten cuidado. Su Xiao Mei mostró una sonrisa siniestra hacia su Chanyu. En un instante, aparecieron decenas de figuras con diferentes trajes, rodeando a su Chanyu. Estas figuras portaban armas diferentes pero no tenían rostro. Cada cara en blanco tenía varios símbolos de color rojo sangre circulando. Mira este movimiento, puedes bloquearlo. Estas figuras sin rostro con símbolos de color rojo sangre en sus rostros se reían al unísono con tonos extraños y espeluznantes. Las armas en sus manos emitían una tenue luz de color sangre. Innumerables ataques de color rojo sangre, acompañados de risas, estaban a punto de bombardear su Chanyu. En lugar de entrar en pánico, su Chanyu cerró los ojos. Cuando la luz de color sangre se acercó a él, extendió su mano derecha, irradiando una luz blanca brillante. Moviéndose a una velocidad extremadamente alta, en un instante surgió una escena de 1000 manos apareciendo simultáneamente. Cada mano de ilusión agarró la luz entrante de color sangre. Luego ejerció fuerza simultáneamente. En un instante, el brillo color sangre invirtió su dirección. En lugar de eso, atacó a las docenas de figuras sin rostro. ¡Boom! La situación se revirtió en un instante. Tomadas por sorpresa, esas figuras fueron alcanzadas por sus propios ataques. Muchas figuras desaparecieron. Sin embargo, uno de ellos, tras ser alcanzado por un ataque de color sangre, resultó ileso. Aprovechando el resplandor de la explosión, se acercó silenciosamente a su Chanyu. Su forma explotó. Una red gigante en llamas estaba a punto de envolver a su Chanyu. La expresión de su Chanyu permaneció inalterada, pero de repente abrió los ojos. Cada globo ocular tenía 2 pupilas. Los 4 agujeros negros se habían reducido al tamaño de una punta de aguja. Las llamas que ardían frente a él se detuvieron instantáneamente. Luego su Chanyu le dio una palmada en la mano. Sin embargo, su objetivo no eran las llamas que tenía ante sí. Era su Xiao Mei, quien estaba escondido en secreto. Van, van, van. Sombras ilusorias de palmeras aparecieron una tras otra y se oyeron explosiones por todas partes. No puedes golpearme. La voz de su Xiao Mei venía de todas direcciones, impredecible como un fantasma. Oh. Oh. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de su Chanyu. En algún momento se había formado una palma gigante transparente en lo alto del cielo. Envolvió completamente el campo de batalla donde estaban los dos. Luego presionó hacia abajo. ¡Boom! La tierra se hundió, levantando polvo. Una enorme huella de mano cayó al suelo. Y su Xiao Mei, escondido dentro de él, ya no podía esconderse. Los dedos ilusorios la agarraron y la suspendieron en el aire. ¡Suéltame! Su Xiao Mei rugió. Sus ojos se volvieron carmesí y los dedos que apretó se aflojaron ligeramente, mostrando signos de liberarse. Su Chanyu extendió su mano derecha y la apretó desde la distancia. Apareció otra palma gigante ilusoria.
se superponía con la palma transparente anterior. Como resultado, su Xiao Mei fue nuevamente reprimido. ¡Ah, qué molesto! El poder divino innato de su Xiao Mei continuó aumentando. Poco a poco su cabello se volvió rojizo y el aire circundante se retorció debido al calor. Pero por más que luchaba, no podía liberarse de la supresión de la palma gigante. Me rindo. Con el rugido de su Xiao Mei, un inexplicable sol rojo apareció en el cielo. La ilusión de la palma gigante se disipó bajo el ardor del sol rojo. Aunque su Xiao Mei recuperó su libertad, no había alegría en su rostro. Ella se retractó de su propio dominio, la cueva del sol rojo. Rascándose la cabeza, voló hacia el lado de su Chanyu. Hermano, ¿cómo llegaste a ser tan poderoso? Ella preguntó con curiosidad. Suprimí mi cultivo al reino del núcleo dorado. Ahora, no eres rival para mí, respondió. Ella preguntó con cierta curiosidad. Cuando salimos del mar con Jun, las hermanas Jin Yuetin descubrieron restos de antiguas runas Dao. Después de estos años de recuperación, he podido experimentar una hebra completa de runas Dao. Hace un momento, este movimiento, palma de supresión, fue lo que comprendí de las runas Dao. Hermanita, tu comprensión supera con creces la mía. Creo que puedes comprender habilidades divinas aún más fuertes a partir de ello. Cuando salimos del mar con Jun, las hermanas Jin Yuetin descubrieron restos de antiguas runas Dao. Mientras su Chanyu hablaba, una voz idéntica resonó simultáneamente, creando un eco extraño. Pero a medida que cerraba lentamente los ojos, el otro eco se hacía cada vez más débil. Hasta que apenas se oyó. Su Chanyu explicó que esto se debía a su técnica de cultivo especial, a la que su Xiao Mei y los demás se habían acostumbrado gradualmente. Genial, yo también quiero comprender esta habilidad divina. Escuchó las palabras de su Chanyu y aplaudió alegremente. Incluso sin abrir los ojos, su Chanyu pudo ver claramente la apariencia de su hermana perdida hace mucho tiempo frente a él. Aunque había llegado al reino del alma naciente, todavía parecía una niña que no había crecido. Pensando en esto, su Chanyu frotó cariñosamente la cabeza de su Xiao Mei. Después de más de una década separados, finalmente todos se reencuentran. Xiao Eng, que estaba observando la escena, no pudo evitar sentirse aliviado. De repente, sintió una ligera fluctuación del anillo de hueso que no se había utilizado durante mucho tiempo y su rostro se iluminó de alegría. Desde la advertencia del cráneo mayor, que salvó la vida de todos, había vuelto a caer en un sueño profundo. ¿Podría ser que finalmente estuviera despertando ahora? Sin demora, Xiao Eng entró con entusiasmo en el reino de White Dawn Pioneer. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. /Fantasy Stories 797. Hay 20 capítulos avanzados disponibles para Patreons. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C397. La herencia del retorno a la inmortalidad capítulo 397. La herencia del retorno a la inmortalidad. Nota de TL. Deshabilite a Adblocker. Si no quieres anuncios, únete a Patreon para leer 20 capítulos anticipados. Por favor, vaya a Patreon. Únete a Discord. Después de un ataque de mareos, Xiao Eng, que finalmente vio claramente el paisaje circundante, quedó muy sorprendido. Los alrededores del reino de los pioneros de hueso estaban desordenados, con rastros de batallas por todas partes. El paisaje que una vez fue magnífico ahora parecía algo arruinado. Cráneo mayor. El corazón de Xiao Eng se tensó y corrió apresuradamente hacia el lugar de descanso del cráneo mayor. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más prominentes se volvían las huellas de la batalla. Los huesos blancos y lisos ahora estaban marcados por todas partes. Una premonición siniestra se hizo más fuerte y cuando llegó Xiao Eng, no pudo evitar congelarse por completo. Como si se hubiera producido una violenta explosión, no había rastro del cráneo mayor. Solo quedaba un pozo profundo y completamente oscuro, que narraba la reciente y feroz batalla que parecía haber tenido lugar aquí. ¿Qué diablos pasó? La expresión de Xiao Eng se volvió algo antiestética. ¿Podría ser que la alianza de los 10.000 inmortales se haya puesto al día? Al recordar las instrucciones del cráneo mayor antes de dormir, Xiao Eng pensó inconscientemente. Xiao Eng,
que había estado vagando por la provincia de Xilin durante más de una década, ya no era el joven ignorante que alguna vez fue en el mundo del cultivo. Fue precisamente por eso que su corazón se enfrió aún más. Cuando estaba en la etapa de condensación, se atrevió a pronunciar las heroicas palabras de derrocar la alianza de los 10.000 inmortales y revivir la gloria de recuperar la eternidad, que es nuestro deber inquebrantable. Pero ahora, como cultivador de la etapa Golden Core, ya no se atrevía a jactarse tan imprudentemente. Las instrucciones del mayor fueron que, si no se podía contactar con él, significaba que este lugar había quedado expuesto. Por razones de seguridad, destruya el hueso de la mano lo antes posible y corte todas las conexiones con este lugar. Aunque se sentía algo reacio, Xiao En no era una persona vacilante. Antes de partir, buscó minuciosamente el reino de los pioneros óseos por última vez. Para sorpresa de Xiao En, el altar de huesos del reino secreto parecía no haber sido completamente destruido. De él todavía emanaban fluctuaciones ligeramente familiares. El corazón de Xiao En se conmovió y gritó según el método por el que había orado antes. Cráneo mayor. Después de un momento, la figura de la calavera mayor apareció sobre las ruinas del altar. Xiao En estaba muy emocionado, pero en un instante se calmó. Porque lo que tenía ante sí era solo una ilusión. Xiao muchacho, no tuve tiempo de despedirme de ti. No esperaba que, escondidos aquí durante tanto tiempo, todavía no renunciaran a sus planes contra mí. Si puedes ver esta imagen significa que he tenido un final desafortunado. Aunque estaba mentalmente preparado y escuchó a Senior Sko pronunciar estas palabras personalmente, los ojos de Xiao En todavía se enrojecieron involuntariamente. Aunque me los llevé antes de caer en el sueño, evitando tu exposición. Pero aquí ya no es seguro. Después de regresar, corta la conexión con este lugar y no regreses nunca. Te dejé 4 pequeños calderos de Medicine King en el altar. Son claves para entrar al verdadero caldero del Rey de la Medicina. Hace miles de años, el señor de la secta del Rey de la Medicina, Liu Ruchen, dirigió a todos los miembros de la secta del Rey de la Medicina para romper los límites. Pero hace más de 10 años, sentí que habían regresado al reino Xuanhuan. Fue ese meteorito ardiente el que finalmente cayó en el abismo del Kangwu. Si todo va como se esperaba, algo debe haberle pasado a la secta del Rey de la Medicina. Sin embargo, sentí una gran oportunidad dentro del caldero del Rey de la Medicina. Si tienes la oportunidad, puedes explorarlo. Recuerde, debería haber otros pequeños calderos Medicine King esparcidos afuera. Quizás otros puedan usar métodos secretos para detectar sus ubicaciones a través de estos pequeños calderos del Rey de la Medicina. Tenga mucho cuidado con su propia seguridad. Si es imposible, vender los pequeños calderos Medicine King a buen precio también es una buena salida. Hay algunos materiales que recogí en aquel entonces almacenados en los pequeños calderos del Rey de la Medicina. Recuerda recuperarlos. Considéralo mi último regalo para ti. Recuerda, aguanta, mantén un perfil bajo. Herencia. Después de las sinceras palabras de Senior Sko, la imagen desapareció por completo. Y 4 pequeños calderos antiguos aparecieron frente a Xiao En. Xiao En reprimió el dolor en su corazón y guardó los pequeños calderos del Rey de la Medicina. Luego, mostrando determinación en su rostro, abandonó el reino pionero de los huesos. Xiao En, ¿qué pasa? Su Xiao Mei y los demás, al ver los ojos rojos de Xiao En, no pudieron evitar cambiar sus expresiones. Frente a todos, el pequeño hueso de la mano, que servía como señal de entrada, fue destruido. Luego Xiao En llevó a los miembros de Reclaiming Eternity a la habitación secreta de la fortaleza y les pidió que hicieran lo mismo. Solo después de que la conexión con el reino pionero de los huesos se cortó por completo, Xiao En explicó todo. ¿La calavera mayor cayó? Aunque los demás estaban algo sorprendidos, no estaban tan tristes como Xiao En. Después de todo, solo Xiao En tuvo contacto con Senior Sko. Sin embargo, no podían separar el hecho de que podían emprender el camino del cultivo sin problemas del cuidado del cráneo mayor. La gente de Reclaiming Eternity no era ingrata. Así que en ese momento todos se sentían un poco tristes. Pero eso fue todo. ¿Qué debemos hacer a continuación? Después de un momento de silencio, se planteó una pregunta a todos.
Deberían seguir manteniendo su identidad como miembros de Reclaiming Eternity y resistir a la alianza de los 10.000 inmortales. Oh. Después de todo, no podían torcer el brazo de un hombre fuerte. Con su cultivo en la etapa cumbre del alma naciente, tratar de derrocar a la alianza de los 10.000 inmortales, que había existido durante miles de años bajo el dominio del sabio inmortal, era de hecho algo ridículo. La alianza de los 10.000 inmortales no es algo bueno. Su Xiao Mei expresó su opinión primero. Una vez que te unes a la alianza inmortal, eres una vaca o un caballo de por vida. No podemos unirnos a esa alianza de los 10.000 inmortales, repitió San Laobo. Su Chanyu, con los ojos cerrados, dijo con calma, apoyo a Xiao Mei. Xiao En miró las decisiones que tomaron sus compañeros y no pudo evitar sentirse conmovido. Comprendió profundamente la enorme disparidad de poder entre recuperar la eternidad y la alianza de los 10.000 inmortales. Originalmente, solo había planeado asumir la misión de la verdad solo. Pero afortunadamente los demás no lo decepcionaron. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó una voz tímida que decía, la alianza de los 10.000 inmortales no es algo bueno. Xiao En quedó desconcertado. Mirando en dirección a la voz, vio a un niño joven, de cara verde, rascándose la nuca y con la cara enrojecida. Xiao En sonrió y elogió, Buyou, eres valiente. El rostro del niño se volvió aún más caliente. Este niño no era otro que An Buyou, el descendiente de los dos mortales que habían huido del mar de Kongyun con Xiao En el pasado. Sus padres habían fallecido debido a una enfermedad hace algunos años y él mismo fue criado por Xiao En, Su Chanyu y otros. An Buyou tenía una aptitud decente para el cultivo y se embarcó en el camino del cultivo bajo la guía de Xiao En. A los 14 años ya se encontraba en la etapa de condensación del tardío. Después de elogiar a An Buyou, Xiao En giró la cabeza. Entiendo las intenciones de todos. Pero no podemos negar una cosa, la alianza de los 10.000 inmortales es realmente demasiado poderosa. Con nuestra fuerza actual, intentar afrontarlo de frente equivale a golpear una roca con un huevo. Lo que dijo el mayor antes de su caída fue correcto. Nuestra principal tarea es perdurar y heredar. La expresión de Xiao En era decidida y sus ojos firmes. Lo que está dividido eventualmente se unirá, y lo que está unido eventualmente se desmoronará. Esta es la gran tendencia del cielo y de la tierra. Las dinastías mortales suelen tener un límite de 500 años. Aunque la alianza de los 10.000 inmortales es poderosa, también la ha heredado durante miles de años. Mientras transmitamos los ideales de recuperar la eternidad de generación en generación y esperemos en silencio el momento oportuno. Eventualmente llegará un momento en que la alianza de los 10.000 inmortales experimente un cambio importante y se desmorone. Ese momento será nuestra oportunidad. Xiao En dijo lentamente. Su Xiao Mei se rió entre dientes, despreocupada. Los demás simplemente asintieron simbólicamente. Solo An Buyou, con los ojos bien abiertos, estaba lleno de luz esperanzadora. Xiao En, ¿no dijiste que la calavera mayor te dejó 4 calderos pequeños? Date prisa y muéstramelo, veamos qué tesoros son. En medio del incómodo silencio, fue su Xiao Mei quien acudió al rescate. Al escuchar esto, Xiao En respiró profundamente y sacó los 4 pequeños calderos Medicine King, colocándolos frente a todos. Su Xiao Mei tomó uno y lo examinó cuidadosamente. ¿Es esto todo? Está en mal estado y no parece nada bueno. Parece que hay algo escondido dentro. Después de un momento, exclamó su Xiao Mei. ¡Guau! Tantas piedras espirituales, somos ricos. Y hay tantas hierbas. Jaja, esto es bueno. Su Xiao Mei arrojó el pequeño caldero del rey de la medicina a un lado y felizmente se puso un collar de plata. Luego mostró varios idénticos a todos. Vamos, todos reciben una parte. Al ver esto, los ojos de San Laobo se iluminaron. ¿Es este un collar inscrito con una matriz de teletransportación instantánea? Su Xiao Mei asintió repetidamente, eso es todo. Durante nuestro tiempo en la secta Chaoyuan, escapamos de la muerte varias veces gracias a ello. Mientras su Xiao Mei y los demás se ponen los collares de plata. Lejos, en la provincia de Lanlin, los ojos de Li Fan brillaban con una luz que otros apenas notarían. Con la ayuda de la matriz actualizada,
finalmente puedo sentirlos nuevamente. Pensó para sí mismo. Bajo la vigilancia de Formless Killing Intent, la escena de la reunión y discusión de la gente del otro reino apareció de repente en la mente de Li Fan. Xiao Eng, ¿qué opinas de la oportunidad que mencionó Senior Skull sobre el caldero verdadero del rey de la medicina? Su Chanyu recuperó el pequeño caldero que su Xiao Mei había arrojado al suelo, lo reorganizó cuidadosamente y preguntó en voz profunda. Xiao Eng dudó por un momento al escuchar esto. Pero su Xiao Mei, siempre alguien que disfrutaba de la emoción, no pensó que fuera gran cosa. ¿Por qué siquiera pensarlo? ¿Cómo puedes rendirte cuando la oportunidad está justo frente a ti? Si no fuera por las aventuras en la secta Chaoyuan, Aobo y yo todavía estaríamos en el reino del núcleo dorado. San Aobo entrecerró los ojos y asintió en señal de acuerdo. Después de reflexionar por un momento, Xiao Eng dijo lentamente. El cráneo mayor predijo con precisión los cambios drásticos en el mar de Kongyun antes de su muerte. Creo que la oportunidad del caldero del rey de la medicina del abismo de Kangoo debe ser genuina. Pero, por alguna razón, Xiao Eng se mostró algo indeciso. Al ver esto, su Xiao Mei inmediatamente se exasperó. Xiao Eng, no vas a echarte atrás otra vez, ¿verdad? La última vez, cuando Aobo y yo queríamos ir a la secta Chaoyuan, no estuviste de acuerdo. Si vuelves a hacer esto, me enojaré mucho. Xiao Eng, Xiao Eng sonrió amargamente, a punto de explicar. Pero su Chanyu intervino tranquilamente, si lo que dijo el mayor es correcto, entonces este pequeño caldero del rey de la medicina es la clave para ingresar al caldero verdadero del rey de la medicina. Lo mejor sería que los 4 fuéramos juntos. Su Xiao Mei asintió repetidamente. Pero el tono de su Chanyu cambió, sin embargo, no todos podemos ir. Buyou todavía es joven y necesita que alguien lo cuide. Saoer Bao y las hermanas Jin están buscando tesoros y de vez en cuando regresan cosas útiles. Estas cosas necesitan que alguien las cuide. Nota de TL. Recuperar la eternidad se cambiará a renacimiento inmortal. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. /Fantasy Stories 797. Hay 20 capítulos avanzados disponibles para Patreons. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C398. Profundidades de 300. 000. Pies capítulo 398. Profundidades de 300. 000. Pies. Nota de TL. Deshabilite AD Blocker. Si no quieres anuncios, únete a Patreon para leer 20 capítulos anticipados. Por favor, vaya a Patreon. Su Chanyu todavía tenía algo que no había dicho. Explorar oportunidades no estuvo exento de riesgos. Si todos fueran juntos y finalmente terminaran aniquilados, ¿no quedaría cortado para siempre el legado del inmortal del Renacimiento? Este fue el punto que más pesó en la mente de Xiao Eng. Pero su Chanyu pudo ver que, en ese momento, todos los presentes excepto Xiao Eng no le daban mucha importancia al inmortal del Renacimiento. Al menos, en comparación con su propio cultivo, el llamado legado inmortal del Renacimiento, simplemente no valía la pena mencionarlo. Es posible que Xiao Eng no ignore este punto en su corazón. Sin embargo, tenía sus propios principios y no obligaba a los demás. Así que no le resultó fácil decirlo directamente. Aunque los ojos de su Chanyu habían permanecido cerrados, estaba consciente de los pensamientos de todos en el campo. Entonces tomó la iniciativa de romper el hielo. ¿Qué tal esto, Xiao Eng, Little Sister y Sangaobo? Ustedes 3 van juntos al abismo de Kangoo. En cuanto a mí, me quedaré aquí. Antes de que su Xiao Mei pudiera objetar, continuó explicando, el método de cultivo que practico es especial. Las llamadas oportunidades en realidad me sirven de poco. Así que no tienes que preocuparte por eso. Al escuchar esto, Xiao Eng le dio a su Chanyu una mirada agradecida. Sin embargo, su Xiao Mei giró la cabeza en un ataque de enojo y se negó a mirar a su Chanyu. Sin embargo, la hermanita todavía confiaba en las palabras de su Chanyu. Ahora que había tomado la decisión, el asunto estaba prácticamente resuelto. Luego solo queda un caldero del rey de la pequeña medicina más. ¿Podría ser que, como dijo el mayor, debamos venderlo? Sangaobo preguntó, frunciendo el ceño.
No, Su Chanyu negó con la cabeza. Llevar el caldero del rey de la pequeña medicina ya es un delito. Si exponemos nuestro conocimiento de este verdadero caldero del rey de la medicina en aras de obtener un poco de ganancia, sería imprudente. Es mejor conservarlo y, cuando sea el momento adecuado, tirarlo como cebo para distraer al enemigo. Xiao En también estuvo de acuerdo con las palabras de Su Chanyu. Aunque es una lástima, este también es el enfoque más estable. Lo que sea, ustedes deciden de todos modos. Su Xiao Mei resopló y ya no se opuso. Ella agarró a Ambuyo y salió a jugar. El viaje al abismo de Kangoo es largo. No somos cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, por lo que no podemos utilizar el sistema de teletransportación. Si volamos con nuestro cuerpo físico, tomaría demasiado tiempo y podríamos tener accidentes imprevistos en el camino. Necesitamos elaborar un buen plan. Xiao En se acarició la barbilla, frunciendo el ceño mientras hablaba. Eso, Sandaobo dudó. C.E. Xiao En miró a Sandaobo con cierta sorpresa. La matriz de teletransportación, tal vez podamos usarla también. Explicó Sandaobo. Sabes, durante nuestra exploración en la provincia de Husan, conocimos al mayor Suofeng. En nuestro viaje a la secta Chaoyuan, incluso luchamos juntos para salir de una montaña de cadáveres y sangre. Podemos ser considerados amigos cercanos. Cuando nos separamos, el mayor Suofeng nos invitó a unirnos a la Alianza de los 10.000 Inmortales, aunque declinamos. Pero aún así expresó comprensión y le dejó una ficha de Jade a Little Sister. Con ese token de Jade, no deberíamos tener problemas para usar la matriz de teletransportación. Xiao En asintió al escuchar esto, eso sería lo mejor. Pensó que la vacilación anterior de Sandaobo se debía a que Suofeng era un cultivador de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Xiao En dijo solemnemente, no soy alguien inflexible. Nuestro enemigo es la Alianza de los 10.000 Inmortales, no todos los individuos dentro de la Alianza. Si podemos hacernos amigos de los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales y socavarlos desde dentro, sería una situación en la que todos ganarían. ¿Por qué me opondría? Iré a buscar a la hermanita y hablaré con ella sobre esto. Con eso, Xiao En se fue a buscar a su Xiao Mei. Sandaobo observó la espalda de Xiao En y meneó la cabeza impotente. ¿Qué? ¿Está pasando algo entre la hermanita y ese Suofeng? Fue Su Chanyu quien notó el significado de Sandaobo y preguntó con interés. ¿Quién sabe? De todos modos los veo llevarse bien como una casa en llamas. A ese Suofeng, aunque ahora ha regresado al cultivo del alma naciente, no le importa el cultivo de la hermanita. Suspiro, este chico Xiao En no tiene ningún sentido de crisis. Su Chanyu se rió entre dientes, te preocupas demasiado. En mi opinión, puede que el corazón de Little Sister no esté en cuestiones de amor. Sandaobo también se quedó sin palabras y negó con la cabeza. Habían pasado los años y los niños pequeños de aquella época parecían haber crecido. Sin embargo, todavía hubo algunas cosas que permanecieron sin cambios. Li Fan no pudo evitar sentir nostalgia y de repente pensó en sus hijos de sus vidas anteriores. Me estoy haciendo viejo, murmuró para sí mismo. Luego, rápidamente, Li Fan reprimió esta emoción. En cuanto a Xiao En, fue necesario mucho esfuerzo para convencer a su Xiao Mei de que se pusiera de buen humor y aceptara entregar la ficha de Jade de Suofeng. Después de unos días de preparación, Xiao En, su Xiao Mei y Sandaobo emprendieron su viaje a la provincia de Kangoo. Los grandes ojos de Ambuyo estaban llenos de envidia. Se despidió de ellos. Los párpados de Su Chanyu se contrajeron violentamente, como si quisiera abrir los ojos. Pero su expresión permaneció tranquila y serena. Hasta el final no abrió los ojos pesados. La ficha de Jade de Suofeng realmente funcionó. Aunque no eran cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, Xiao En y los demás pudieron ingresar a la ciudad inmortal de Xilin sin ningún obstáculo. Xiao En contuvo fuertemente a su Xiao Mei, quien tenía mucha curiosidad y quería hacer turismo. Con cierta inquietud en su corazón, activó el sistema de teletransportación. Se teletransportaron a la frontera de la provincia de Xilin, cruzaron la barrera de niebla blanca y llegaron a la provincia de Yuandao. Luego, utilizaron continuamente el sistema de teletransportación para dirigirse hacia el abismo de Kangoo,
en la esquina suroeste del mundo de Xuanyuan. Así, después de más de medio mes. Cuando Li Fan comenzó a inspeccionar la formación Tianzuan Soul Locking en la provincia de Lanling, Xiao Eng y su grupo finalmente llegaron a su destino. Parece que la provincia de Lanling no está lejos del abismo de Kangwu. Incluso sin utilizar la formación de detección, mi intención de matar sin forma puede detectar la escena. Con la ayuda de sus ojos, Li Fan finalmente pudo ver el abismo de Kangwu, que había sido famoso durante tanto tiempo, con sus propios ojos. A diferencia del abismo con John, que se había convertido completamente en nada. Este abismo de Kangwu se parecía más a un páramo del Gran Swan. Debajo de imponentes acantilados había un valle sin fin. Sobre el valle se arremolinaban nubes carmesí cuyos extremos no se veían por ningún lado. Muchos pájaros y bestias volaron a través de las nubes. Y en las paredes del acantilado, a intervalos hacia abajo, había muchos edificios construidos contra la montaña, que se extendían profundamente dentro de la montaña. El abismo de Kangwu se formó hace muchos años cuando las montañas y los ríos de la provincia de Kangwu desaparecieron, creando esta forma de relieve única. Por tanto, el abismo tiene su propio límite, con forma de huella. Se ha explorado hasta unos 300,000 pies, pero el fondo aún está lejos de la vista. El abismo de Kangwu no está vacío, pero tiene su propia apariencia. La primera capa, desde el suelo hasta 30,000 pies bajo tierra. Muchas bestias extrañas habitan las nubes Kangwu y los acantilados del abismo. Estas bestias pueden tragar oro y escupir relámpagos, y son muy poderosas. No tienen miedo a la muerte y viajan en manadas. Debes tener cuidado de evitarlos. La segunda capa, de 30,000 pies a 80,000 pies bajo tierra. Su Xiao Mei leyó en voz alta el trozo de jade que le dieron gratis afuera del abismo de Kangwu, con los ojos muy abiertos de asombro. Tan grande, tan profundo. Entonces, incluso si el caldero del rey de la medicina está realmente en este abismo Kangwu, no podremos encontrarlo, ¿verdad? Ella envió una transmisión de voz. Pero el corazón de Xiao Eng se conmovió. Usó el caldero del rey de la pequeña medicina en su anillo de almacenamiento para detectar. Efectivamente, en un lugar determinado en el fondo del abismo, algo resonaba con el caldero del rey de la pequeña medicina. Siguiente capítulo. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. /Fantasy Stories 797. Hay 20 capítulos avanzados disponibles para Patreons. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C399 capítulo 399. Nota de TL, deshabilite AD Blocker. Si no quieres anuncios, únete a Patreon para leer 20 capítulos anticipados. Por favor, vaya a Patreon. Únete a Discord. Las palabras del Mayor Skal eran realmente ciertas. Estos calderos rotos son de hecho las claves para ingresar al caldero verdadero del rey de la medicina. Cuando Xiao Eng le informó a su Xiao Mei de este descubrimiento, ella no pudo evitar sonreír de alegría. Ahora, esto es bueno. Siempre que sigamos las instrucciones, deberíamos poder encontrarlas pronto. Los tres intercambiaron miradas y luego, acercándose al borde del acantilado del abismo, volaron discretamente hacia las profundidades debajo del abismo de Kangwu. Una vez que descendieron a unos 200 sang sobre el suelo, el paisaje dentro del abismo comenzó a cambiar drásticamente desde la superficie. Debido a la presencia perenne de nubes y niebla arriba, cuanto más abajo bajaban, más oscuro se volvía el entorno. Las paredes del acantilado ya no eran rocas desnudas sino que estaban enraizadas con muchas plantas extrañas. Había sauces finos y luminosos, pinos depredadores disfrazados de rocas, e incluso acechando como pitones gigantes, esperando atacar cuando se acercaban sus presas, estaban los altos árboles negros marchitos. Acompañando a estas plantas estaban las bestias exóticas mencionadas anteriormente contra las que era necesario protegerse. La mayoría de estas bestias exóticas eran completamente negras, lo que hacía difícil discernirlas en el oscuro abismo. Sus apariencias eran extremadamente extrañas, completamente diferentes a las de las criaturas de la superficie. No parecían evolucionados naturalmente, sino más bien ensamblados a la fuerza a partir de fragmentos de varias criaturas. Gusanos largos que se partían por la mitad y cazaban con la boca abierta.
extraños simios con la cabeza retraída hacia el estómago, y pájaros extraños con innumerables gusanos retorciéndose como alas. Todo tipo de formas grotescas enfriaron al observador. Además, dentro de este abismo parecía haber alguna fuerza misteriosa. Suprimió el rango de detección de la conciencia divina de los cultivadores. Esta fuerza se hizo más prominente a medida que descendían más profundamente. Durante el descenso de los cultivadores, estas extrañas criaturas emergían repentinamente de las paredes del acantilado del abismo o del vacío en el centro del abismo. Lanzaban ataques en grupos contra los cultivadores como si albergaran una profunda enemistad hacia los forasteros. Estos ataques de las anomalías solo cesarían tras su muerte completa. Afortunadamente, aunque había numerosos seres debajo del abismo, su fuerza era, como máximo, equivalente a la última etapa del establecimiento de la fundación. Para el grupo de Su Xiaomei, cuya fuerza más baja estaba en la etapa Golden Core, no representaban una amenaza real. Sin grandes obstáculos en el camino, después de casi medio día, finalmente se acercaron a un enorme monumento fronterizo incrustado en la pared del acantilado. Escritas en caracteres rojos sorprendentemente brillantes estaban las palabras 30.000 visibles desde lejos. Y en este monumento fronterizo, la pared continua del acantilado estaba casi ahuecada hacia adentro, construyendo una espléndida ciudad suspendida sobre el abismo. Este es el primer punto de descanso para explorar el abismo de Kangwu. Ciudad de Linkan. Bajando más, el abismo se vuelve cada vez más peligroso. Por lo tanto, es muy necesario proporcionar aquí un lugar para descansar y reponer fuerzas. Xiaoen miró el interminable flujo de cultivadores que pasaba y en silencio levantó la vigilancia. La mayoría de los cultivadores que vinieron a explorar el abismo de Kangwu no fueron oponentes fáciles. Su propósito al venir aquí, además de recolectar las valiosas especialidades del abismo de Kangwu, era principalmente buscar el meteorito de fuego que cayó del cielo ese año. En los últimos años han surgido diversas especulaciones sobre la verdadera identidad del meteorito de fuego. Ser el caldero verdadero del rey de la medicina el que rompió fronteras antiguas durante la era antigua es solo una de las conjeturas que circularon ampliamente. De todos modos, hizo que todos los cultivadores que lo presenciaron sintieran una sensación de asombro. Este meteorito de fuego debe ser extraordinario. Como dice el refrán, donde hay riqueza, hay muerte. Así que no es difícil entender por qué siempre hay cultivadores externos que lo buscan incansablemente. Vamos. Xiaoen y los demás no entraron a la ciudad de Linkan. Volando directamente más allá del monumento fronterizo, llegaron al segundo nivel, 30.000 san debajo de la superficie. En el momento en que pasaron el monumento fronterizo, se sintió como pasar a través de una barrera invisible. Un sentimiento inusual surgió en el corazón de Xiaoen. De hecho, mi fuerza se ha debilitado un poco, tal como se rumorea. Sintiéndose algo apesadumbrado, Xiaoen preguntó a su Xiaomei y Sangaobo. ¿Has notado la existencia de la fuerza de supresión inmortal? Sí, efectivamente, hay un indicio de ello. Pero por ahora, el impacto no es demasiado significativo. Después de un momento, tanto su Xiaomei como Sangaobo respondieron de esta manera. Parece que mi fuerza efectivamente se ha debilitado. Al ver esto, Xiaoen se sintió algo impotente. Solo podía esperar que la ubicación del caldero verdadero del rey de la medicina estuviera dentro del alcance al que podía bucear. La fuerza de supresión inmortal es el término utilizado por los cultivadores para referirse colectivamente a la misteriosa fuerza que envuelve el abismo Kangwu. En concreto, a medida que uno se adentra más en el abismo de Kangwu, la fuerza de los cultivadores también se reducirá correspondientemente. Dentro del primer nivel de 30.000 sang, todavía no es muy evidente. Solo interfiere con el rango de cobertura de la conciencia divina. Pero al entrar al segundo nivel, el efecto se hace evidente inmediatamente. Mid Foundation Establishment y más abajo, una vez que ingresen, no se diferenciarán de los mortales. Su poder espiritual no puede movilizarse y pierden la capacidad de volar. Solo hay un resultado, caer al abismo sin fondo sin resistencia, convirtiéndose en alimento para las extrañas criaturas en el camino. Esto significa que al menos los cultivadores en la última etapa del establecimiento de la fundación pueden sobrevivir en el segundo nivel del abismo Kangwu. Sin embargo, en realidad, a medida que aumenta la profundidad,
las criaturas del abismo se vuelven más fuertes. Mientras que la fuerza de los cultivadores continúa suprimiéndose. Esto también hace que la exploración se vuelva cada vez más difícil a medida que descienden. Xiao En y su grupo avanzaron con aún más cautela hacia el segundo nivel, el bosque del lenguaje espiritual. Los árboles profundamente enraizados en las paredes del acantilado del abismo extendieron sus ramas hacia el vacío del abismo de Kangwu de una manera irrazonable, formando un bosque primitivo que se extiende sin fin, ocupando un espacio de 50.000 san verticalmente. Además de las criaturas peligrosas cada vez más diversas y poderosas. Los murmullos que emanaban del bosque de vez en cuando eran aún más letales. Estos sonidos inducirían diversas ilusiones en los cultivadores, provocando que perdieran la cabeza. Aquellos con voluntad débil volarían hacia el centro del bosque del lenguaje espiritual como si hubieran perdido sus almas. Al final no pude regresar. Xiao En y su grupo eran personas destacadas con voluntades igualmente fuertes. Además, sus fortalezas eran realmente formidables, por lo que les llevó casi un día atravesar con éxito el segundo nivel. Descendieron a una profundidad de 80.000 san. Aquí, el denso bosque de repente se volvió escaso. Parecía haber otra fuente de luz debajo y de repente la visibilidad se hizo evidente. En lugar de monumentos de piedra en pie como antes, el marcador del límite era ahora un globo ocular gigante que crecía en la pared del acantilado. La pupila en el centro del globo ocular fue reemplazada por dos caracteres de color rojo sangre 80.000. Este globo ocular parecía estar vivo, girando y mirando constantemente. En ese momento, al sentir la llegada de alguien desde arriba, instantáneamente centró su mirada en Xiao En y su grupo. Se produjo una tremenda presión, lo que provocó que el cuerpo de Xiao En se tensara en un instante. Afortunadamente, el ojo gigante solo los miró brevemente antes de apartar la mirada y dejar de prestarles mucha atención. Uf. Xiao En dejó escapar un suspiro de alivio. El segundo punto de descanso del abismo de Kangwu, la ciudad del ojo gigante. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. /Fantasystories 797. Hay 20 capítulos avanzados disponibles para Patreons. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C400 capítulo 400. Nota de TL, deshabilite AD Blocker. Si no quieres anuncios, únete a Patreon para leer 20 capítulos anticipados. Por favor, vaya a Patreon. Únete a Discord. Se dice que esta ciudad ojo gigante fue construida por un anciano que exploró el abismo. Mató a un monstruo que emergió del fondo del abismo, tomó su globo ocular, lo incrustó en el acantilado y lo ahuecó para construir la ciudad. El ojo gigante puede ver a las profundidades extremas de abajo, monitoreando eficazmente el abismo de Kangwu para detectar cualquier perturbación. Los tres descendieron lentamente del costado de Giant City, con el corazón lleno de una conmoción indescriptible. Solo un globo ocular, y es así de grande. Es inimaginable lo grande que era el monstruo que emergió de las profundidades del abismo de Kangwu. En el momento en que sus cuerpos cruzaron el límite de 80.000 san, Xiao En sintió que su fuerza disminuía en unos pocos puntos. Incluso en la última etapa del refinamiento de Li, uno no puede quedarse aquí. Solo con el cultivo del establecimiento fundacional apenas se puede seguir descendiendo. La presión del abismo empezaba a notarse. La tercera capa no es tan vasta como el bosque del lenguaje espiritual, tiene solo entre 80.000 y 100.000 san de profundidad. Pero el nivel de peligro es varias veces mayor. Mientras continuaban descendiendo, desde lejos, Xiao En y los demás oyeron sonidos retumbantes que provenían levemente desde abajo. Xiao En miró a lo lejos, en la vasta niebla blanca, parecía haber dos figuras enormes paradas en el aire, empuñando cuchillas afiladas, luchando entre sí. La tercera capa, Puppet Gorge. Hay dos marionetas de piedra gigantes de la antigüedad luchando en esta zona. Los dos títeres se encuentran en un extraño estado entre la realidad y la ilusión. Si vuelas cerca para verlos, parecen figuras ilusorias, intocables. Pero su influencia en el entorno es real. Las marionetas miden casi 20.000 san de alto y se dice que su fuerza es cercana a la de Dao Integration. Incluso desde la distancia, podrías resultar herido por las consecuencias de su batalla.
Boom, boom. En la brumosa niebla blanca aparecieron y desaparecieron las dos figuras de títeres de piedra. Los tres quedaron atónitos ante esta fantástica vista. Después de mucho tiempo, Xiao Eng habló: está bien, sigamos abajo. Es mejor tener cuidado. Durante el descenso tuvieron que prestar atención constantemente a los movimientos de las dos marionetas gigantes de piedra, evitando posibles impactos energéticos. La fuerza de las extrañas criaturas que aparecían en la espesa niebla también se hacía cada vez más formidable. Por tanto, su progreso fue aún más lento. Les tomó 2 días enteros llegar al límite inferior de Puppet Gorge. Adelante está la cuarta capa. La buena noticia es que el caldero verdadero del rey de la medicina parece no estar muy lejos. Xiao Eng manipuló una vez más el caldero del rey de la pequeña medicina, sintiendo por un momento, y luego dejó escapar un suspiro de alivio. Dicho esto, no podemos bajar la guardia. San Aobo frunció ligeramente el ceño y transmitió su voz: está bien, date prisa. Me estoy impacientando por ver ese tesoro. Su Xiao Mei frunció los labios y entró primero en la cuarta capa. No se proporcionó ningún punto de apoyo para los cultivadores entre la tercera y la cuarta capa. Solo una línea roja brillante tallada en la pared del acantilado marcaba el límite. La cuarta capa, la ciudad perdida. Entre 100,000 y 130,000, San bajo tierra. Después de sentir su propia condición, Xiao Eng frunció ligeramente el ceño. Perder de la nada el equivalente al cultivo de un cultivador en etapa inicial del establecimiento fundacional ya estaba teniendo un impacto notable en él. Cambió la dirección de su vuelo y ya no bajó en línea recta. En lugar de eso, voló en diagonal hacia el centro de la ciudad perdida. Innumerables ruinas de edificios flotaban en el aire, dispersas y en ruinas. Fue como si se hubiera producido un desastre cataclísmico, dejando fragmentos de reliquias en ruinas por todas partes. Sin restos, sin restos. En este espacio solo yacían silenciosamente los cadáveres de los edificios, contando historias de sus encuentros pasados. Los alrededores estaban inquietantemente tranquilos. La visión repetitiva de ruinas trajo consigo una sensación de opresión. Xiao Eng y los demás tuvieron que animarse. Porque en la ciudad perdida no solo había criaturas desconocidas hechas enteramente de piedra que podían saltar y atacar en cualquier momento, sino que también había cultivadores con motivos ocultos escondidos en las sombras, esperando emboscarlos. La existencia de la fuerza de inmortalidad de la ciudad, junto con las ruinas caóticas, crearon los escondites perfectos para ellos. Si aguantaran hasta que las bestias de piedra atacaran y ambos bandos resultaran heridos, y luego lanzaran su propio ataque, sus posibilidades de éxito aumentarían significativamente. Y debajo del abismo, el fenómeno de la desaparición de un cultivador era difícil de manifestar. Después de lograr su objetivo, podrían huir y desaparecer sin dejar rastro. El número de cultivadores que desaparecieron misteriosamente en esta ciudad perdida no fue pequeño. Mientras Xiao Eng y los demás profundizaban en las ruinas, dirigiéndose hacia la ubicación del caldero verdadero del rey de la medicina, se encontraron con 2 oleadas de ataques de cultivadores, como se esperaba. Pero eran solo pequeños ladrones. Su Xiao Mei y San Aobo se habían enfrentado al asedio de miles de cultivadores sin rostro y con rostro ensangrentado en las ruinas de la secta Chaoyuan, y habían logrado escapar ilesos. ¿Cómo podrían tomar en serio a estas personas? Mataron fácilmente a estas personas sin mucho esfuerzo. Después de eliminar 2 grupos y demostrar su fuerza, las cosas finalmente se calmaron. Parece que hay una cola siguiéndonos. San Aobo se lo recordó. Iré a masacrarlos. Las cejas de su Xiao Mei se levantaron, una luz roja brilló en sus ojos y estaba a punto de darse la vuelta y atacar. No lo hagas. Estamos aquí para encontrar el caldero verdadero del rey de la medicina, no para matar gente. Xiao Eng la detuvo rápidamente. Llamar la atención no es bueno. Simplemente sacúdelos. Con eso, los 3 de repente aumentaron su velocidad. Tejieron de izquierda a derecha a través de las ruinas. Les llevó medio día finalmente deshacerse de todos los perseguidores. ¡Vamos! San Aobo pellizcó un sello de mano, enmascarando sus auras. Luego, se dirigieron directamente al caldero verdadero del rey de la medicina. Después de volar durante medio día más,
Finalmente llegaron al lugar detectado. Xiao En miró a su alrededor confundido, incapaz de ver ninguna señal del caldero verdadero del rey de la medicina. Este debería ser el lugar correcto. Dividámonos y busquemos. Su Xiao Mei y Sangaobo asintieron y luego se dispersaron. No mucho después. Nada. Xiao En frunció profundamente el ceño. No debería ser así. Xiao En volvió a buscar, pero sin éxito. Su Xiao Mei sacó el caldero del rey de la pequeña medicina de su anillo de almacenamiento, lo sostuvo en su mano y lo sintió nuevamente. Pero no hubo ningún cambio. ¿Qué hacemos? Después de varios intentos sin éxito, los tres se reunieron nuevamente para discutir. Algo es extraño. Siento que el caldero verdadero del rey de la medicina está aquí, pero no se ve por ningún lado. Xiao En miró a su alrededor, con el rostro lleno de confusión. Quizás esté oculto. Sangaobo entrecerró los ojos y dijo de repente. Con eso, activó su energía espiritual y envió una espada espiritual hacia el lugar donde sintió el caldero verdadero del rey de la medicina. Como si golpeara algo, el aire se distorsionó por un momento. La espada espiritual desapareció sin hacer ruido. Luego, la escena fluctuante volvió a la normalidad. ¡Wow! Ese es realmente el caso. Su Xiao Mei aplaudió emocionada. Ella voló hacia ese punto anormal. Sin embargo, era como si fuera una ilusión. Ella pasó por allí sin obstáculos. Sin creerlo, su Xiao Mei lo intentó varias veces, pero el resultado fue el mismo. Es exasperante. CSNTMPL. Xiao En estaba más tranquilo y tocaba con cuidado la barrera inexistente con la mano. El caldero del rey de la medicina pequeña es la clave para ingresar al caldero verdadero del rey de la medicina. Xiao En pensó pensativamente. Este caldero del rey de la pequeña medicina puede albergar personas, ¿verdad? De repente preguntó. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. Ir a /Fantasy Stories 797. Hay 20 capítulos avanzados disponibles para Patreons. Contacto, tos.